Y a su nombre. Si usted puede darle un grito de júbilo al Señor, que Él lo merece, santo. Vamos a adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Diga así con nosotros: bendeciré tu nombre, oh Dios. Bendeciré. Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación. Te cantaré, te exaltaré. Tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo yo te cantaré. Dile: oh Señor, tú me conoces. Oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón. Y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Vamos, decláralo. Eres Dios, Eres Rey, mi Señor, eres Dios. te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Dilo bien fuerte. Tú eres Dios. Eres el único Dios, Rey soberano. Aleluya. Bendeciré tu nombre, oh Dios. Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación. Te cantaré, exaltaré tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo yo te cantaré. Vamos, cántalo bien fuerte, dile: oh Señor, tú me conoces. Oh Señor, Tú conoces bien lo profundo de mi corazón. y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Oh, eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Tú eres Dios. Si usted cree que eres Dios, Rey soberano, apláudele bien fuerte, alábele bien fuerte. Eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Oh sí, Señor, tú eres Dios, Rey soberano, único, el único Rey que vive y reina. Decláralo: eres mi Dios, 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 y eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, tú eres mi Dios. Aleluya.
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Él vivo está. Aleluya. Si usted lo cree, denle una ofrenda de palmas porque Él está vivo. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Vamos, dilo. En ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, escuche lo que va a decir usted. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Wow, wow. Oh, tú vivo está, Jesús. Wow, wow. Vamos, dilo, roto estaba mi corazón. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Vamos, dilo, en ti, en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor acaba. Oh, dile, tú vivo estás. Tú vivo estás en mí, No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. eres mi libertad. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Dile, en ti. En ti, en ti soy. Soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, 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 en ti, en ti, soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor. No se acaba. Oh, 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 tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi vida. Decláralo una vez más. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Bien fuerte. Oh, oh, Aleluya. Él es santo, Él es ofrenda de palmas bien fuerte a Él. Porque Él merece toda honra y toda gloria. Aleluya. Dile, yo quiero ver tu luz brillando en mí. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí, y ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza,
esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí, y ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos. ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, En tus manos. de gloria en gloria te veo. Dios, dilo, de gloria en gloria, De gloria en gloria. transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. De gloria en gloria te veo, Dios, dilo. De Gloria en gloria. transformado soy. Una vez más, de gloria en gloria. De gloria Gloria en gloria. te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, oh, en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. barro quiero ser, en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. Aleluya. Gracias, Padre, por el sacrificio tuyo en la cruz. Le invito a que usted pueda alzar sus manos y darle toda honra y toda gloria al Señor. Bendito eres, Dios. Tú eres santo, eres digno, incomparable Señor. Eres bueno, poderoso, Cordero de Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti para siempre, majestad y poder. Te exalto, mi Rey y Señor.
sea la honra. A ti para siempre. Majestad y poder. Recibe toda honra, toda gloria, Señor. Solo tú eres merecedor. Aleluya. Aleluya. Tú eres digno. Saben, muchas tumbas son famosas por lo que hay dentro de ellas. Hay muchos dioses humanos que están en esas tumbas y son famosos porque están ahí. Pero la tumba de nuestro Jesús es famosa porque esa tumba está vacía. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Así que denle una ofrenda de palmas a Él bien fuerte. Aleluya. Él ha dado todo por nosotros. Aleluya. Bendito eres, Jesús. Bendito eres, Dios. Tú eres la luz que alumbra mi ser. Tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Te alabaré, mi Jesús, mi gran Dios. Te exaltaré con mi voz y el corazón. Aleluya. Tú eres la luz. Tú eres la que alumbra mi ser. Tú eres Jesús, Tú eres Jesús, el Hijo de Dios. el Hijo de Dios. Te alabaré, te alabaré, mi Jesús, mi gran Dios. Oh, te exaltaré, te exaltaré con mi voz y el corazón. Una vez más te alabaré. Te alabaré, mi Jesús, mi gran Dios. Vamos, deje que ese canto salga de lo más profundo de su corazón. Te exaltaré con mi voz y el corazón. Fue tu luz La que me llamó a ti. fue tu cruz, fue tu cruz
amor. Aleluya. Todo por amor, te entregaste por amor, diste todo por amor a mí, Jesús. Aleluya. Dele gracias al Señor por ese sacrificio de la cruz, porque no siendo merecedores, su infinito amor y su infinita misericordia nos da la posibilidad de ser llamados sus hijos. Te alabaré, mi Jesús, mi gran Dios. Te exaltaré con mi voz y el corazón. Te alabaré, te alabaré, Mi Jesús, mi gran Dios, te exaltaré con mi voz y el corazón. Dile, fue tu luz. Fue tu luz la que me llamó a ti. Fue tu cruz la que me salvó a mí. Una vez más, fue tu luz. Fue tu luz la que me llamó A ti, Jesús. a ti. Fue esa cruz. Fue tu cruz la que me salvó Diste todo por amor. a mí. Diste todo por amor, te entregaste por amor, diste todo por amor a mí, Jesús. Una vez más, diste todo. Diste todo por amor, te entregaste por amor, diste todo por amor a mí, Jesús. Diste todo por amor, te entregaste por amor, diste todo por amor a mí, Jesús. Diste todo por amor, te entregaste por amor, diste todo por amor a mí, Jesús, otra vez. diste todo por amor, te entregaste por amor, diste todo por amor a mí, Dígalo más fuerte. Ponga su corazón allí. Jesús. Otra vez. Diste todo por amor, te entregaste por amor, diste todo por amor a mí. Una vez más. Todos juntos. Jesús, diste todo por amor, te entregaste por amor, diste todo por amor a mí. Jesús, Más duro, por favor. diste todo por amor, te entregaste por amor. De esa manera. Diste todo por amor a mí. Es una vez más. Fuerte. Diste todo por amor, te entregaste por amor a mí. Diste todo por Sí, Señor. amor a mí. Aleluya. Jesús. Sigue tocando el órgano, por favor, bajito. Aleluya.
La palabra de Dios dice, el texto más precioso de las Escrituras, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Qué lindo amor, qué lindo amor, qué lindo amor. Aleluya. En esa misma actitud de adoración, traigan sus ofrendas al Señor, a la Fulí. En adoración, en gratitud al Señor. Quiero aprovechar para dar bienvenida a los que nos estén visitando hoy. Siéntanse como en su casa. Queremos bendecirles. Queremos compartir con ustedes la adoración que nosotros hacemos a Dios desde este lugar. Está con nosotros el hermano José, su tía Gavina nos está visitando por primera vez. Bienvenidos. Y no sé quién más está por allí visitándonos el día de hoy. Estoy por mirar, creo que todos somos de aquí. Sí, todos somos de aquí. Incluso algunos que no vinieron hoy, pero hoy hay una buena concurrencia, sobre todo de niños. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Saben, hermanos, yo todos los domingos disfruto de un espectáculo maravilloso de parte de Dios cuando veo ese montón de muchachitos. Tengo en mi corazón algo que decirles en relación a esto. Definitivamente Dios trabaja por senderos misteriosos, y creo que Dios nos ha mandado aquí a fundar líderes sólidos en estas edades. Porque estamos creciendo en puros muchachitos. Unos que están pariendo bastante, unos que ya estaban paridos cuando llegamos chiquititos y ya están grandes. Ahí está Nancy cantando, mira, estaba chiquitita de 2 añitos, algo así, cuando llegamos. Chiquitita, llorona, como ella sola. Ella ya está. Y otros niños visitantes, que si vienen es para visitarnos. Y vienen los domingos, los padres no vienen, pero ellos vienen. Estoy orando por lo siguiente. Y quiero hacerle partícipe a ustedes, pero hagan algo serio. Ya no quiero pedirle a ustedes nada. Quiero que me ayuden a orar para que Dios nos mande, porque estamos necesitados, para que Dios nos mande una misionera para los niños. ¿Dónde estará? La pastora está haciendo un trabajo maravilloso desde hace 10 años. La pastora está encargada desde hace 10 años hasta ahora y continúa. Y continúa. Estamos tratando de enseñar a algunos para que ya Ricardo está involucrándose, ya tiene varios meses involucrándose en las clases. Si alguien más siente esa pasión, porque quizás el misionero puede estar aquí, pero si no está aquí, porque no sale del corazón, estamos pidiendo, ayúdenme a pedir, porque necesitamos a una persona, a una mujer joven o a un muchacho joven, ojalá fuera una mujer joven, para que se encargue. Por ejemplo, el rato de la clase, ahí necesitamos a alguien que tenga pasión de misiones por los niños, por formar. Pero eso no pueden hacer, eso no sale de la persona así, eso viene de Dios. Queremos que alguien venga con ese espíritu de parte del Señor para que nos ayude. En ese espacio de la 1 hasta las 2 de la tarde necesitamos a una persona que se encargue de dirigir a los muchachitos, de encaminarlos, porque ellos no encuentran qué hacer. Ellos son demasiado inquietos. 1 hora es mucho tiempo para meterlos en un cuarto. Ustedes entienden. Entonces van a correr, ¿verdad? La energía es demasiada. Necesitamos una muchacha, una mujer misionera. ¿Usted cree que Dios la puede mandar? ¿Cuántos creen de verdad? No, los que no creen mucho no levanten su mano, pero los que creen que Dios hace un milagro, que Dios la puede enviar, que la trae así por los pelos. Quiero que usted ore conmigo en su casa. Ore conmigo en su casa y dice: Señor, tráenos, mándanos la misionera. Necesitamos una misionera. Necesitamos una misionera. Mándala, Señor. En algún lugar está. Porque este trabajo, ese montón de muchachitos no son de gratis. Dios nos los está enviando para formarlos, y ellos serán bien formados los predicadores
dentro de 20 años, dentro de 10, 15 años, los grandes predicadores de la iglesia. Digan amén. Gloria a Dios. Quiero que, no quiero olvidar, quiero darle promoción breve, pero ya ustedes más o menos saben de qué se trata. El 18 de abril de este mes, es un día sábado creo, vamos a ir a Cincinnati. ¿Tú vas, Freeland? ¿No sabes? Todavía no sabes. Haz plan, pues si no lo haces plan, sí es verdad que no hay forma. Jenner, los solteros, quiero que vayan conmigo los solteros, para allá hay bastantes muchachas solteras en Cincinnati. Antonio, póngase las pilas, vamos para Cincinnati. Jenner, ¿quién más es soltero aquí? ¿Quién más es soltero? Allá están dos. Primero hay que buscar al Señor, ¿no? Pero después la niña viene sola. Pero vamos buscando al Señor y allá están las muchachas. Vamos a Cincinnati, son 2 horas de aquí. Ok. Bueno. Están pidiendo que oremos por el hermano de José. José es él, ¿verdad? Ok. ¿Qué problema tiene José? Está detenido en migración. Ok. Ok. El cuñado. Ok. Bueno, nosotros, ve lo que ha sucedido aquí. Nosotros aquí en esta iglesia, hasta ahora, y nosotros pedimos que el Señor ate al diablo para que las cosas continúen sucediendo así. A causa de las oraciones nuestras y las peticiones todos los días del mundo, aunque usted no me vea orando, estoy orando por los nuestros de aquí. Mi oración es que ni policía ni migración los toque a ninguno de los nuestros. Que los policías no los vean. Mi oración siempre es que no los vean, que no vean sus carros, que no vean sus luces, que no vean nada. Y yo oro medio extraño. Yo le digo, Señor, échale tierra en los ojos, échale tierra. Que no vean a mis hermanos. Ya ha funcionado. Gracias a Dios. Y también hemos orado por alguna gente que Dios los ha sacado milagrosamente de migración. Vamos a orar de una vez. Vamos a aprovechar para salir de eso. Acompáñame a orar. Señor, en el nombre de Jesucristo, te doy las gracias. Yo he creído en ti. Tú me has traído poco a poco a que cada vez tenga más confianza en ti. Cada día creo más en ti. Yo creo que tú eres el Dios, creador del universo, capaz de todo, creador de los seres humanos, Señor, creador de las leyes. Y también eres creador de la palabra tuya que dice que si nosotros pedimos a ti con fe, pidiendo que tú obres en misericordia, haciendo milagros, tú obras. Mira el cuñado de José que está en migración. Haz un milagro. Haz un milagro en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, José, el cuñado de José no está solo. Hay miles de personas ahí detenidas que cada vez se van injustamente, ¿no? Injustamente. Y gentes trabajadoras, padres de familia que están yéndose de aquí injustamente, porque la ley tiene que hacer algo. Pero continúe usted orando también. No solo una oración, no, continúe usted ahí pegado al Señor, clamando por los suyos y por los que no son suyos también, para que el Señor obre y ayude a los pobres, a los necesitados. La Escritura dice que a los que son extranjeros había que protegerlos, cuidarlos, amarlos. Y nosotros tenemos que orar por los desvalidos, por los más pobres, por los más necesitados. Hagan esa oración conmigo. Bueno, también nos visita Miriam. Hoy estamos contentos de ver a Miriam aquí. Miriam está mandando a su niña todos los domingos con su papá, con el abuelo. Y los dos niños no vinieron hoy. Estoy también emocionado con el trabajo de Joel. Joel está haciendo un trabajo que ni él mismo quizás tiene, a lo mejor no tiene todo el consenso del valor que eso tiene, pero Joel está haciendo un trabajo maravilloso con tus niños, con tus nietos. Y Miriam nos visita hoy. Bienvenida, Miriam, a la casa del Señor. Bueno, sin más, por favor vayan conmigo a la Escritura. Vamos a ir al libro de Isaías, del profeta Isaías, al capítulo 53. Sigo hablando del tema de los niños. Los niños nos van a desplazar y ojalá que así sea. Porque de los grandes no veo, no sabe, hay mucho trabajo, mucho cansancio, pero quiero destacar
los niños pareciera que no, tú sabes, ahí estaba Antonia haciendo las letras y todo lo que tiene que ver con el PowerPoint, y su hermanita estaba mirando solamente, la Stephanie. Ahora ya Antonia está cantando aquí y Stephanie dijo, yo puedo hacer las letras. Ya sabe, entonces hoy hizo las letras y el domingo pasado Stephanie. Y lo hace perfecto, se sabe las canciones, está leyendo allá. Y usted se da cuenta que usted no, sí, aplaudan al Señor, aplaudan. Sí. Porque nosotros no venimos aquí a hacer un culto religioso, nosotros venimos a adorar a Dios, y hay que adorar a Dios por las cosas buenas también. Y eso es bueno lo que está pasando. ¿Saben? Ese trabajo que está haciendo Stephanie, yo estaba pendiente de cómo cambia, en qué tiempo, y cambia exactamente antes de que la canción, la frase termine, para que usted sepa cuál es la frase que viene. Así es como se tiene que hacer el trabajo. Como una niña tan chiquita de 10 añitos apenas puede. Bueno, vamos a tratar de empujar a todos los otros niños para que se involucren. Hay muchas cositas ahí pequeñitas que son de valor que se pueden hacer, y que ellos aprendan, que no solamente Stephanie, sino que otro y otro y otro, unos 4 sepan de eso, que se puedan turnar, y de esa manera los estimulamos a que vengan, los estimulamos al trabajo de la iglesia. Sí. Bueno, bendito sea el Señor. Vamos a leer nuestra palabra del Señor hoy. Isaías 53. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha extendido el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que no lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus esquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo en él engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento, y justificará mi siervo justo a muchos. Llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Dios bendiga su palabra. Qué hermosa palabra de hoy. Y vamos a hablar sobre el tema: el Padre ha cumplido con su promesa. El Padre ha cumplido con su promesa. Promesa es acto y expresión con que una persona promete o asegura que va a hacer cierta cosa. Ofrecimiento que alguien hace, ofrecimiento, esperanza. Y cumplir es actuar con rigor y seriedad de acuerdo con una obligación, orden o promesa. Momento en que culmina una obligación. Nosotros hemos estado hablando en esos días pasados, 5 semanas consecutivas, acerca del pecado. El pecado en el cielo, el pecado en la tierra, las consecuencias del pecado, la solución contra el problema del pecado, y defendiéndonos, cómo defendernos del pecado, del problema del pecado. Es que no podemos hablar de Jesucristo sin hablar de la causa
de que lo hizo venir a esta tierra, el pecado hizo que Jesucristo, que Dios mismo se humanara, se hiciera un ser humano como un niño y naciera para limpiarnos del pecado. No podemos hablar de Jesús sin hablar del pecado. Mucha gente pretende que hablemos solo de Jesucristo en tiempos como hoy y que el pecado queda por ahí, eso se ve aislado, pero no tiene sentido hablar de Jesús sin hablar del problema, porque hay un problema, una circunstancia difícil que trajo a Jesús de ser espiritual a convertirse en un ser humano, una persona con cuerpo, carne y hueso. Aleluya. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, hablando de qué fue lo que atrajo a Jesús a la tierra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 5:12: el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, había un problema grande y el Señor Dios manda la solución del problema. Los que pecaron con ley y sin ley serán juzgados y condenados, dice Romanos 2:11-12. El diablo atentó contra el trono del único heredero en el cielo y en la tierra. Por eso ese único heredero vino a dar la cara por lo que es suyo. ¿Sabe? Cuando el diablo se rebeló contra Dios en el cielo, estaba atentando contra su trono mismo. Dice que su propuesta era sentarse en el trono de Dios y el trono del Padre. ¿Sabe quiénes son los que heredan los tronos del reinado? Los hijos, ¿verdad? O sea, los príncipes, en este caso, en el orden correcto como Dios quiso que sucedieran las cosas. El Padre Jehová. ¿Qué es lo que huele? Hay un perfume fuerte por allí que me está molestando, pero bueno, si es afuera, ojalá que se vaya. Los príncipes están buscando siempre que haya un heredero, un hijo varón, para que pueda optar por el trono, ¿verdad? De modo que en el cielo siempre estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres cosas que no se pueden desligar, que siempre existieron desde el principio, desde siempre. Bueno, pero ese orden siempre existió también. El Padre en su lugar y un Hijo que en algún momento heredaría el trono. ¿Se dan cuenta? La Biblia no lo explica de esa manera, pero esa es la forma en la práctica, así como tendría que suceder. Bueno, algo sucedió en el cielo. Este señor llamado Luzbel se rebeló contra Dios y atentó contra ese trono. Trono que no le pertenecía, por supuesto. Le pertenecía al Hijo, al príncipe, al heredero legal. Por esa razón, también, después vino a la tierra y atentó contra lo que es de Dios en la tierra, su criatura, su máxima creación, el ser humano, que también le pertenece al Hijo como el príncipe, como el heredero al trono de Dios. Por esa razón, el Señor Jesús viene a dar la cara por lo que es de Él arriba y por lo que es de Él aquí en la tierra. Bendito sea Dios. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Los textos de Romanos 5, 18, 19, Efesios 2, 1 al 5, Efesios 2, 12, Colosenses 1, 21 y Colosenses 2, 13. Dice que los que ahora estamos en Cristo, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos hablando de qué fue lo que trajo a Cristo a la tierra. La Escritura habla clara, dice, y todos estamos en delitos, muertos en nuestros delitos y pecados. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia gira alrededor de la persona de Jesús, el Salvador del mundo. Génesis 3:15. Y allí Dios había puesto una promesa de que enviaría la solución al problema. ¿Se acuerdan cuando Adán pecó y Eva? Que él dictaminó qué sucedería con cada quien, inclusive con la serpiente. Dijo finalmente en el versículo 15 que a la serpiente le dijo que tendría enemistad perpetua entre su simiente y la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Bueno, el ser humano, para llevarlo muy rapidito, verán, nosotros los hombres. Pero también la simiente de la mujer estaba refiriéndose profecía, el Señor allí cuando dijo eso, a Jesús. Algunos textos, algunas Biblias más antiguas dicen, Él dice, Él te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, hablando de Jesús, y tú le herirás en el carcañal. Pero algunas Biblias dicen, Él
él te herirá en la cabeza cuando tú le hieras en el carcañal. Aparentemente Satanás siempre anda golpeando, ¿verdad? Y yo tenía pendiente de hablar de confusión en mi cabeza para ver de qué tema hablaba. Bueno, el diablo le salió el tiro por la culata, ¿sabía? El diablo es más o menos el tema que yo quería, que tenía en mi mente, pero yo tenía otra idea para conmigo y ustedes. El diablo creyó en algún momento que matando al heredero, que matando a Jesús se solucionaría el problema para él y él se iba a apoderar de todo lo que ya había dañado desde el principio. Pero le salió el tiro hacia atrás, porque la muerte de Jesús fue precisamente la solución al problema. Aleluya. Sí, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. De todas maneras que la Biblia habla desde el principio hasta Génesis, Zacarías, dice, y miraron al que traspasaron. Todos esos textos hablan, rodean, apuntan hacia Jesucristo. De todos estos textos, por ejemplo, todos los sacrificios que se hicieron en el pasado, Abraham iba a sacrificar a su hijo como un mandato de Dios, como para probar la fe de Abraham. Y Dios, ¿se acuerdan que hablamos que Dios proveyó una ovejita para que fuera sacrificada en el lugar de Isaac? Bueno, esa ovejita tipificaba, apuntaba hacia Jesús. ¿Se acuerdan también que hablamos el domingo pasado acerca de que se mataron muchas ovejitas en Egipto cuando el ángel venía a matar todos los primogénitos de Egipto? Pero en la casa de los hebreos no hubo ningún muerto, porque ellos pusieron la sangre de los corderos limpios, puros, sin mancha, perfectos en los dinteles de sus puertas, y el ángel no hirió a ninguno donde la sangre estaba. Todo eso apuntaba hacia la sangre maravillosa de Jesús, que se derramaría en algún momento en el futuro, ¿verdad? De toda la Biblia, si usted se pone a estudiar minuciosamente, a mí me falta inteligencia para llegar hasta allí, para verificar todos los textos que hablan alrededor del tema, pero la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, toda circula alrededor del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro único Salvador. Lea la Escritura, sienta pasión por ella, póngase a buscarla y se dará cuenta que lo que hablamos en este momento es verdad. Jesús es el centro de la historia de Dios. Jesús es el centro del propósito de Dios, desde el principio hasta el final. Jesús es la persona. Alabado sea Dios para siempre. Pero de todos esos profetas, de todos esos libros, gente que fue inspirada por Dios para que hablara acerca de Jesús, el profeta que mejor entendió la forma como Dios quería que se expresara fue el profeta Isaías. Es quien mejor habla de la venida de ese rey futuro. Es quien mejor habla de esa persona que era Dios mismo, que vendría a ser Dios mismo en la tierra y que vendría a padecer por nosotros. Isaías es la magna carta de todos los profetas en relación a la venida de ese maravilloso ser que vendría para salvarnos del pecado. Por eso, por ejemplo, textos como Isaías 7:14 hablan del niño mismo que nacería. Él es el único libro que habla de que un niño sería Dios con nosotros. No lo vamos a leer para que tengamos tiempo, pero usted en casa lo va a buscar. Isaías 7:14 habla de que una virgen pariría un niño, y ese niño se llamaría Emmanuel, que la traducción de ese nombre significa Dios con nosotros. ¿Se da cuenta? Desde el principio. También Isaías 9:6 habla de que ese niño que nacería tiene varios títulos: príncipe de paz, Dios bueno, Dios eterno, y otros títulos que encierra ese versículo que dicen claramente que ese niño sería Dios en la tierra. Estamos hablando de 700 años antes de Jesús. Isaías claramente pudo mirar la voluntad de Dios para expresarla con su lápiz y su papel o su papiro. Isaías 61:1-3 habla claramente acerca de la venida del Señor. Y nuestro texto de hoy, Isaías 53, es el capítulo de toda la Biblia que realmente hace una radiografía de lo que sucedería 700 años en el futuro. Alabado sea el Señor. Vamos a revisar un poquito más adelante. La película de Mel Gibson, La Pasión, hubiera sido bueno ponerla, pero está bien, vamos a avanzar. Queremos terminar temprano hoy. Fue inspirada por este capítulo 53 de Isaías. Este señor, que no es cristiano, Mel Gibson, es un hombre impío que no conoce a Dios, que es un hombre quizás religioso, pero que no es un hombre convertido.
A veces se ha acusado de que es un hombre que es beodo en su diccionario, que es un alcohólico desmedido, y otros un montón de cosas que el pecado arrastra a los hombres. Mel Gibson es uno de ellos, pero él es un actor de los mejores del cine y quiso hacer algo. Hizo la mejor película que se ha hecho en relación a Jesucristo, La Pasión, hace unos quizás 11 años, 10 años que salió la película. Bueno, él se inspiró en ese capítulo de Isaías 53 y en otros, por supuesto, y también en los evangelios de Jesucristo, los 4 evangelios. Pero también él se asesoró con doctos de la palabra, con gente que sabían mucho, doctores de la ley, de la palabra de Dios, pastores serios, para averiguar de qué manera fue sacrificado, de qué manera sufrió, qué fue lo que le ocurrió realmente, qué decían las profecías acerca de lo que sucedería con Jesucristo, con Jesús o el Mesías, quien vendría a ser Dios en la tierra. ¿Cómo fue que sucedió? Y él realmente plasmó en esa película lo más parecido que hemos visto acerca del sufrimiento de Jesucristo. ¿Usted vio la película? ¿Sabe que cuando esa película se estrenó hubo muertos en las salas de los cines? Gente que tenían problemas en el corazón y no aguantaron la presión, no aguantaron la impresión de ver que un ser humano pudiera aguantar tanto castigo. Dice la historia, habla de la flagelación romana. Más adelante tengo algo para decir por allí, pero hay algunos que se flagelan en este tiempo, algunos que se flagelan en su cuerpo, ¿verdad? Para sufrir un poquito lo que es el sacrificio o el dolor de Jesucristo. Mira, nadie puede llegar a sufrir lo que el Señor sufrió, nadie. La flagelación romana, en cuanto a lo que la historia dice fielmente, no leyendo la Biblia, sino leyendo la historia romana, dice que los que eran flagelados por los romanos, la flagelación consistía en un látigo que tenía huesos, se dividía en la parte del final del látigo varias puntas, y en esa punta llevaba pedazos de huesos de animal y unos pequeños garfios y peloticas de hierro, o sea, bolitas de hierro, de modo que cuando ese látigo caía en la espalda de cualquier individuo, lo destrozaba. Cuando el látigo, ese látigo para flagelar, se venía hacia atrás, se enganchaba en la piel, y cuando venía hacia atrás se traía parte de la carne. Esa era la flagelación romana, donde muchos de los que eran flagelados por los soldados romanos no aguantaban llegar a la crucifixión, se morían desangrados ahí amarrados en el palote ese mientras eran latigados, mientras eran castigados. Bueno, alguna gente murió en la sala de los cines porque no aguantaron. ¿Cómo fue? Así fue realmente. Bueno, fue peor. Fue peor. Porque lo que dice Isaías, lo que hemos leído, dice que fue, dice que como raíz de tierra seca surgió y sin atractivo. O sea, a él lo destrozaron. A Jesús lo desfiguraron por completo. Esa coronita que se ponen algunos en Semana Santa, no, una corona con unas espinas inmensas que le clavaron a fuerza en la frente, y por ahí comenzó a sangrarse primeramente el Señor Jesús, ¿no? De modo que Isaías 53 es quien mejor expresa lo que sucedería con ese enviado de Dios para nuestro beneficio, para nuestro provecho. Lo que sucedió por Jesús o con Jesucristo no fue accidental o por mera casualidad. Algunos piensan que es que Jesús estaba allí y que sucedió que había que sacrificar a alguien y Jesús era el más santo, más puro de todos esos hombres, y entonces tocó en turno, ¿no? No, lo que sucedió con Jesús estaba premeditado por el Padre desde el principio. Ya Dios había planeado desde el principio enviar a su Hijo para que rescatara al hombre de su pecado, para poder salvar a la humanidad. Ya en la eternidad de Dios ya estaba Jesús viniendo a la tierra con un cuerpo para ser sacrificado, para ser muerto. Era un plan, o sea, fue un plan del Señor. Por eso nuestro tema de hoy es: el Padre ha cumplido su promesa. Qué lindo. Y aunque usted no ve ninguna promesa en el libro de Génesis 3, versículo 3, 15, ahí hay una promesa. Dios ya se comprometió con Él mismo. Dios no tiene compromisos con nadie, ¿saben? Dios no tiene ningún, porque cuando algunos que cumple una promesa es porque se comprometió con la ley o con el gobierno, diríamos para el ejército, con un jefe para ser empleado, con alguien que le dio una orden y va a cumplirla. Pero Dios no va cumpliendo órdenes de nadie. Él se comprometió con Él mismo. Dios no tiene jefe, ¿no? O sea, su compromiso no fue con la gente. Su compromiso, Él no dio una palabra, no, él se dio una palabra a sí mismo. Y Él se dijo: yo voy a salvar a esa criatura que el diablo destrozó, que el diablo rompió ahí en el Edén. Y desde ahí hizo la promesa, y toda la Biblia habla de esa promesa que vendría
a materializarse en una persona y finalmente se materializa. Los textos que vamos a leer a continuación van a hablar de que ya la promesa fue cumplida. No fue casualidad, sino fue que todo fue premeditado por el Padre. Y el Hijo aceptó de manera voluntariamente el compromiso de venir a morir por los hombres. Isaías 53 explica quiénes son los protagonistas, y por quienes el Señor iba, o sea, el Padre, el Hijo y los seres que eran la causa del sacrificio del Señor. ¿Por qué motivo se estaba decidiendo eso en el cielo? En Mateo 1, capítulo 1 y capítulo 2, y en Lucas capítulo 1 y capítulo 2, se cumple la primera parte de la promesa de Dios. Nace el Salvador de la promesa del Padre. Mateo 1, Mateo 2 y Lucas 1, capítulo 1 y capítulo 2 usted lo lee, y allí está cuando Jesús nace de una mujer virgen. Por eso se llama la Virgen María, porque era una mujer que no había conocido sexo, ¿no? Era virgen, no había tenido relaciones sexuales. Nace el Señor de una mujer virgen. Y en Mateo 26, 47 hasta Mateo 28, Marcos 14, 43 al capítulo 16, Lucas 22, 47 al capítulo 24 y Juan 18, 1 al capítulo 20, se cumple la segunda y más importante parte de la promesa del Salvador, de salvación que el Padre se hizo a sí mismo para salvar a la humanidad. Hablando de la flagelación, todos los años para este tiempo hay alguna gente, sobre todo en Centroamérica, México y en algunas partes de Filipinas, Venezuela, en cualquier parte, pero hay unos países donde más se ha marcado esta situación. Lo que decíamos en de la flagelación, ¿no? Se autoflagelan, ¿no? Yo estaba viendo ayer en la noticia, en todo Centroamérica, hay gente que con un látigo se iban dando hasta que porque poco a poco iba saliendo sangre de sus espaldas, ¿no? Los que vieron la noticia se dan cuenta que eso sucede todos los años. Y también uno de ellos se ponen un rollo grande de madera encima con algunas espinas que van como maltratando su lomo, sus espaldas, ¿no? Para sufrir en carne propia parte de lo que, o el sacrificio, dijeron ellos, el sufrimiento de Jesucristo, ¿no? Muchas personas de manera equivocada se maltratan el cuerpo por sufrir lo que nuestro Señor sufrió. Mire, el Señor sufrió todo el sacrificio. No hace falta que más nadie sufra por Él, ni por el pecado de otro. No hace falta que alguien quiera saber el sufrimiento de Jesús. Ya Él lo hizo todo por nosotros. Y de todos modos, no tiene sentido el que lo hagan, porque el sacrificio tendría valor solo si un inocente fuera castigado como fue castigado Jesús. O sea, el hecho de que cualquier persona en el mundo se autoflagele, se ponga un rollo de espina en la cabeza, se ponga una cruz grandísima y camine de rodillas un montón de kilómetros, cualquier otro sacrificio que la gente quiera hacer, no tiene ningún sentido de hacer. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús tiene sentido verdadero porque Él fue santo. ¿Se dan cuenta? Puro, limpio, sin pecados. Entonces, cualquier persona que se monte un rollo de alambre púa en la cabeza y camine por ahí un kilómetro con esa cosa encima, no tiene sentido porque Él está cargado de pecado. O sea, sus heridas son en vano. Va a sangrar su espalda, su cabeza, donde quiera que se golpee, flagelándose, pero sin ningún tipo de provecho, porque eso no sirve para nada. El sacrificio de Jesús tuvo efecto. Acuérdense que toda la figura que vimos acerca de los sacrificios que se hacían en el templo, los judíos,
que fue el pueblo a quien Dios se le reveló para mostrar allí la historia y que la historia perdurara hasta en nuestro tiempo y que supiéramos que Dios existe y que existía una ley que Dios dejó y que vendría un Salvador para los hombres y del pecado y todas las cosas, es el pueblo de Israel. Bueno, en ese pueblo se hacían sacrificios en un templo que Dios le dio la orden a David para que lo hiciera y que llevó a cabo, lo construyó el rey Salomón, el hijo de David, y ese templo se construyó otras veces porque fue destruido por algunas naciones cuando hicieron guerra contra Israel. Ahí se hacían sacrificios continuamente, ¿no? Esos sacrificios todos apuntaban hacia Cristo. Todos apuntaban hacia Jesús. Cada oveja muerta. Y esa ovejita muerta, el requisito que había de parte de la ley de Dios en la Biblia, ¿aló? Era que tendría que ser perfecta. E incluso la Escritura habla, dice, no puede tener el oído medio. ¿Sabe que hay animalitos que tienen como pequeñas marquitas? ¿Sí? Que nacen así, ¿verdad? Con una marquita en la oreja, o la colita media volteada, o cualquier detallito en una pata, o que cojea un poquitito. Esos animales, por minúsculo que fuera el detalle de defecto que tuviera la ovejita, no podía ser, no calificaba para el sacrificio en el templo. El requisito era que ese animalito, la ovejita, la paloma o un buey de 1 año, tendría que ser de 1 año, perfecto, o sea, en el momento de la mayor fuerza del animalito, pero tendría que ser puro, limpio, bien alimentado y sin ningún defecto en su cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser así? Bueno, porque eso apuntaba hacia que en el futuro un hombre con esas características vendría a morir por los seres humanos. Justo, perfecto, puro, santo, sin pecados, vendría a morir por los seres humanos. Ahora sí tiene sentido el sacrificio en esa persona. Pero que cualquier persona, don Juan de los Palotes, como quiera que se llame, se haga sufrir un poco para ver que no cualifica. Si alguien pudiera hacerles ver este mensaje de hoy y llevárselo a esa gente, mandárselo por email allá a Guatemala, El Salvador, México, Venezuela, sería bueno para que entiendan que no lo hagan más. No hay fruto en ese acto, no hay fruto en esa práctica. Ya el Señor hizo todo el sacrificio necesario para nosotros los seres humanos. Primera de Pedro 3:18 dice que el justo murió por los injustos. El puro murió por los impuros. El perfecto murió por los imperfectos. Isaías 53, del verso 6, nuestro tema de ahora, nuestro texto, el verso 6, del 5 al 6, perdón, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados, y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No puedes hacer nada por el Señor sacrificando tu cuerpo, ni por los demás. Lo único que puedes hacer es aceptarle a Él y sufrir su conducta, es decir, aceptar su señorío en tu vida, y esta es la única forma de servir a Dios. ¿Sabes? Es más fácil darse un golpe. Hay un texto en Isaías, no lo tengo anotado aquí, creo que es Isaías 1:11, que el Señor le dio órdenes al pueblo de Israel que hicieran sacrificios de animales puros para que eso, cuando el sacerdote se regaba la sangre, simbólicamente el pecado de los que llevaban el animalito eran perdonados, ¿verdad? Pero después se convirtió la llevada de los animalitos para ser sacrificados en el templo como en un ritual, nada más religiosamente hablando. Religiosamente iban, cada vez que pecaban, llevaban el animalito, volvían a pecar, seguían pecando, llevaban el animalito, pecaban otra vez de nuevo y volvían a llevar el animalito para ser sacrificado. Y eso fue un vicio continuo de animalitos muriendo por el pecado de alguien que no estaba arrepentido. Y en Isaías 1:11 en adelante, todo ese capítulo, habla de que el Señor que mandó a hacer los sacrificios dijo a ese pueblo: ya no me interesan sus sacrificios, o sea, no me hagan sacrificio, a mí no me importa lo que ustedes están haciendo.
El sacrificio que ustedes hacen a mí no me toca. Es más, cuando ustedes oran, yo tampoco oigo sus oraciones. Está hablando del pueblo que él denominó que era su pueblo. Pero a causa del pecado de ellos, que actuaban solamente por religiosidad, Dios se apartó, porque Dios no anda buscando cosas que nosotros hagamos. Dios no anda buscando sacrificios que nosotros hagamos. Dios anda buscando una sola cosa de nosotros: nuestro corazón. ¿Está conmigo, hermano? ¿Está conmigo? No hay cosa alguna, no hay sacrificio que tú puedas hacer que impresione a Dios. Piensa en lo que tú quieras pensar. No hay ningún sacrificio que puedas hacer, no hay ningún esfuerzo de tu parte que puedas realizar que pueda impresionar a Dios como algo bueno que tú estás haciendo. La única cosa que Dios quiere de nosotros es nuestro corazón para Él poder vivir allí. Ya Dios ahora en este tiempo Dios no habita en templos como esto, ¿no? Alguna gente, algunas iglesias cristianas incluso hablan de que vamos al templo porque en el templo está el Señor. Dios no está aquí. El Señor no está en estas cuatro paredes. Este es un pentágono, ¿verdad? ¿Esto qué es? ¿Pentágono? ¿Hexágono? Pentágono, ¿verdad? Son 5 puntas. Está bien bonito, ¿verdad? Esta iglesia está, no se sabe si son 4 paredes, si son 5 paredes. Ok. Dios no habita en un templo de 5, 4 o 10 paredes. Dios no habita ahora en templos así. Dios anda buscando corazones honestos. Dios anda buscando corazones sinceros, en los cuales entrar para morar allí. Qué lindo Dios. Qué lindo Dios. Sí, Dios tiene un deseo. Dios anda buscando morar en ti. Dios anda buscando morar en mi corazón. Por supuesto que le damos importancia a este lugar solo por el hecho de que deberíamos de reunirnos en un lugar donde quepamos todos, ¿verdad? Entonces elegimos o construimos un local como este. Pero el local como tal no tiene ningún tipo de santidad. Hay alguna gente que dice que el montarse aquí, que esto es santo, ¿no? Que esto es el altar de Dios. Eso pertenece al pasado. El altar estaba en el templo antes y había un arca allí donde estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo, donde si la gente pasaba en pecado hacia allá, caía muerto de inmediato. Pero eso ya pasó. ¿Te acuerdas cuando Cristo murió? Los que leen la escritura dicen que cuando Él murió, en el momento de su muerte, el velo del templo se rasgó de arriba hasta abajo, y el lugar donde no veía nadie, donde nunca nadie podía mirar hacia adentro, que solamente podía pasar el sacerdote una vez al año, y limpiecito, cuidadito, porque el sacerdote que estaba allí con pecados, con rabo de paja, haciendo cositas escondidas, en lo que pisaba el lugar santísimo se moría a la presencia de Dios, ¿verdad? Y los que iban a sacarlo no podían entrar, por eso el sacerdote entraba con su vestidura. Era un vestido largo, por supuesto, y en la parte de abajo de la vestidura del sacerdote había unas campanitas que mientras él sacrificaba, mientras él hacía el sacrificio a Dios en frente del arca, las campanitas sonaban. Cling, 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 cling. Si el sacerdote estaba en pecado, de repente las campanitas dejaban de sonar. Y los que estaban afuera, sí, pues se fue, estaba en pecado el sacerdote, ¿verdad? Pero, y ahora ¿quién lo saca? ¿Quién se metía en ese cuartito donde estaba la presencia? No había forma. Entonces el sacerdote, lea la escritura, ya está en la Biblia, ¿verdad? Llevaba un cordón amarrado en la patica. Así ministraba el sacerdote, con unas campanitas en su vestido y un cordón amarrado en su pie, para que si estaba en pecado y cuando ya las campanitas no sonaran, los de afuera sabían que el tipo se había ido, entonces lo jalaban para enterrar esa cosa que ya no servía, ¿no? Que se murió en la presencia de Dios. Cuando Cristo muere, el velo del templo, que todavía existía, después los romanos destruyen el templo, y ustedes saben eso en la historia. El velo ese que dividía, porque no habían paredes en ese entonces para dividir esas dos cosas, sino una cortina gruesa, grande, de arriba abajo. Hubo un terremoto, hubo un temblor, se fue la luz. Recuerda que eso fue una cosa trágica cuando Cristo murió. Hubieron eventos especiales. Ese terremoto, ese temblor hizo que el velo se rajara de arriba hasta abajo por completo. La cortina se cayó de un lado y del otro, y la gente por primera vez pudo mirar directamente al lugar santísimo. Eso es simbólico, porque ahora ya no hacía falta entrar más al templo a buscar a Dios. Ya Dios había venido como un hombre. Y Él, cuando sacrificó su cuerpo, en el momento que muera, dice, ya, cumplido. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo cuando murió? La última palabra, ¿cuál fue? ¿Qué quiere decir consumado es?
ya se hizo todo. Cumplí con mi propósito. Mi muerte se llevó a cabo. El sacrificio fue hecho. De aquí en adelante no necesitan más el templo, no necesitan más el arca, no necesitan más la cortina. Por eso se raja, y de ese entonces para adelante no hubo manera de entrar allí. Se reparó y luego la historia no dice cómo sucedió, pero unos años después los romanos rompen el templo para luego no existir nunca hasta ahorita, porque en el lugar donde existía el templo de Salomón, ese templo ya no existe. Ahí está un templo que es el templo, uno de los templos más importantes de los musulmanes, que se llama el Domo de la Roca. Y cualquiera que toque ese templo se forma la tercera y cuarta guerra mundial. Por eso los judíos que están allí, los israelitas, que quieren construir su templo, que tienen todas las medidas, que tienen la maqueta hecha, que tienen todos los materiales para hacerlo, nada más que y crearlo, no lo pueden construir, porque ese templo debe ser construido en el mismo lugar donde existía el templo antiguo. De modo que Dios hizo todo perfecto. Le hizo una trampa al mundo, ¿no? Y a los mismos judíos. Porque ¿qué tal si no existiera el Domo de la Roca allí? La mezquita de Omar, dicen algunos. ¿Qué tal si no existiera esa mezquita, ese templo de los musulmanes o de los islámicos? Ya los judíos ya los israelitas hubieran construido su templo. ¿Y sabe qué estuviera pasando? Estuvieran haciendo sacrificios otra vez en el templo, ¿verdad? Pero ya ese sacrificio no se puede construir, no se puede hacer de nuevo. Ya se hizo un sacrificio y para siempre. Entonces Dios, preveyendo eso, le mandó a Mahoma que conquistara esas tierras y que sembrara en el mismo lugar un templo que, cuidado, ¿sabe cuántos musulmanes hay en el mundo? Alrededor, los árabes, por lo menos los que están ahí, son 600 millones de árabes que están alrededor, musulmanes. ¿Y los israelitas saben cuántos son? 5 pelagatos millones que están ahí chiquiticos en el medio de esa jauría de musulmanes. Ve, 5 millones contra 600 millones de islámicos. O sea, los israelitas están metidos en un barril de pólvora. No pueden tocar ese templo. En lo que lo toquen, se arma la grande y destruyen a Israel. Todos los árabes se van en contra y se lo comen vivo, ¿sí? De modo que Dios preveyó todo para que no hubiera ¿qué? Más sacrificios en el templo. Se me ocurre. Yo no lo estoy leyendo en ninguna parte, estoy buscando en mi mente qué es lo que ha pasado en una historia, ¿no? De modo que hay un sacrificio que se hizo. El sacrificio de Jesús. El Santo de Israel, el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan cuando Juan iba a bautizar a Jesús, que lo vio por primera vez, que venía? Dice de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendita frase de Juan, ¿verdad? Se le reveló a Juan: este es el enviado de Dios, este es el Cordero que viene a pagar los pecados, que viene a morir, a derramar su sangre por los pecados de toda la humanidad. Así que no había necesidad ya en el futuro de volver a construir un lugar para hacer sacrificios, para agradar a Dios en cuanto a los pecados. No puedes hacer nada por el Señor. Lo único que puedes hacer es aceptar a Él y sufrir su conducta. Es decir, aceptar el señorío en tu vida. Esta es la única cosa que puede suceder para servir a Dios. Debo leer, ya para terminar, otros versículos que son importantes en este capítulo de Isaías 53. El verso 10 y el verso 11, mira cómo dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo a Jesús, al Cordero que vendría, sujetándolo. Y acuerda que está hablando el profeta, porque Dios lo manda a hablar 700 años antes de que sucediera lo de Jesucristo. Sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación. Expiación es borrar, comprar por sangre lo que estaba comprado por el pecado para ser condenado en el infierno. Mira lo que hizo Dios. Con su sangre venía a comprar, con el precio o el valor más importante que dinero alguno podía pagar, era la sangre de ese santo. Entonces, Él dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Esa frase, no la olviden. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Y el 11, vamos a saltarlo, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Este texto se ha cumplido en algunas personas alrededor del mundo, que son miles o millones, no en todas. Antes de eso decía, y no vio linaje, dice, y su generación, ¿quién la contará? Dice el texto anterior, hablando de él mismo, dice, ¿dónde está? El verso 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Hablando de que Jesús no tuvo ninguna mujer, Jesús no tuvo sexo, no le dieron chance, pues hablando humanamente, es lo que dice la Escritura. Si hubiera sido un hombre normal, sea como que él fue un hombre normal, por supuesto, pero que no hubiera sido el enviado con un propósito, él le quitaron la vida en el tiempo cuando los hombres se casaban. A los hombres no se casaban antes como ahorita de 21. No, hombre. ¿Y qué vas a hacer? No sé. ¿Dónde vas a vivir? Tampoco. ¿Y el trabajo? No sé qué es eso, trabajo. Y se quieren casar, ¿no? Los hombres antes no se casaban así. El hombre se casaba cuando el padre podía responder por él de que era un hombre responsable. Y lo iba a casar con la hija de otro señor fulano por quien debía velar y cuidarla. Entonces, por eso cuando el hombre se casaban a los 35, 33, 40 años. Sí, los hombres, en cuanto a los varones, pues. Entonces, la Escritura dice, y no vio linaje, no lo van a contar porque le quitaron la vida antes de que estaba en el tiempo de ser un hombre completo para poder casarse, y lo mataron. Y después el texto que leímos, el 10 y el 11, dice, y verá su linaje cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Cuál es el linaje del Señor? Hay un linaje, hay un grupo que nació, que son sus hijos. Por eso aquella película que dijimos en estos días pasados de ese Da Vinci, que habló de que Jesús tenía un amorío con María Magdalena, y que eso no lo quieren decir porque está oculto y hay un santo botón escondido en cualquier parte, y hay una generación y unos hijos que fueron muriendo y que existe, y parece que es una mujer, según una película que hay por ahí, que es la de la descendencia y que de Jesús. ¿Qué tanta locura? Y hay gente que cree en esas estupideces. Vamos a las Escrituras para saber quién es ese Jesús. No podía tener relaciones sexuales Jesús. No podía tener contacto con el pecado. Y no que el sexo sea pecado, que vamos a aclararlo un poquito. El sexo no es pecado cuando se practica entre esposa y esposo. Alguien me preguntó acerca de eso, que si yo como pastor tenía relaciones sexuales. Y dije, mira, yo soy un hombre completo. Y yo tengo mi esposa y con ella tengo mis relaciones sexuales. Y es linda. Y es santa y es pura. Híjole. El tipo se quedó como el Derbez. Porque él no pensó que yo le iba a contestar así con claridad, y como que él pensó que yo era un religioso cualquiera, ¿verdad? Y yo, no, tú me ves a mí como que yo soy un hombre, ¿vale? Respeta, yo soy un machito. Yo tengo mi mujercita, ¿sabes? Y yo me acuesto con ella. Y esa relación que tengo con ella es pura. Como era un americano, le dije, es holy sex. Y él no supo qué responder. Bueno, no te preocupes. El sexo que tú haces por ahí por la calle, ese sí no es santo. Ese yo no lo practico, no, ese no. Si estás hablando de ese sexo, yo no hago ese. Yo hago el sexo con mi esposa, y ese sexo es santo. Entonces, la relación sexual no es un pecado como tal, pero Cristo estaba programado por el Padre que no conocería ningún contacto con sexo, con nada que lo pudiera atar al pecado, a los hijos, a procrear un hijo pecador. O sea que no existe un linaje de Jesús en cuanto a la carne. No hay. No existe. Usted ve la Escritura, la estudia bien desde de Génesis al Apocalipsis, y no habrá una oportunidad para entender que Jesús pudiera llegar a tener un hijo con una mujer. Pero entonces hay una historia por allí, y está cautelosamente cuidada por algunos grandes, de que sí existe una relación, y que por ahí hay un linaje escondido directamente del hijo, pues, de Jesucristo. No. Verá linaje después que puso el pecado, o sea, se expuso al pecado
y expió el pecado, verá linaje. Ahí comenzaron unos poquitos que fueron los apóstoles, y después esos apóstoles comenzaron a predicar el evangelio y se fue agregando el linaje del Señor, al punto de que el emperador se estaba volviendo loco, porque para los 300 años después de Cristo ya la mitad del imperio romano, que eran muchos países alrededor, estaba cristianizada. Había gente que daban la vida por Jesús. ¿Y cómo es que es verdad eso? Algunos dicen que el evangelio, que Cristo podía ser mentira. Mira, cuando Cristo entra en el corazón, no es una cuestión de filosofía, no es cuestión de una religiosidad. Cuando Cristo está verdaderamente en el corazón, el que recibe a Cristo estará dispuesto a entregar su vida por él. Who is this person here? ¿Quién? ¿Dónde está esa persona acá? Bueno, hay gente, miles y millones en la tierra, que han aceptado ese compromiso verdadero, que son cristianos de verdad. ¿Cómo? Que son capaces de entregar su vida por el Señor. ¿Por qué? Se les ha revelado algo que les da una pasión por dentro y les hace entender que en eso que han creído es la verdad. Hay una diferencia, tengo que decirlo porque viene a mi mente. Los musulmanes se suicidan en el nombre de su Dios. Bueno, esa es otra cosa. Ellos se suicidan para hacer el mal. Ahí están las Torres Gemelas, ¿verdad? 2 jóvenes endemoniados, diabólicos, con la religión islámica, creyendo que hacían lo correcto para su Dios, que no es el Dios mío. El Dios Alá no es el Dios Jehová, no, ese no, es otro Dios, no tiene nada que ver con mi Dios. Porque el Dios mío no manda a matar en este entonces. El Dios mío manda a querer, a amar, a entregar, a servir, a salvar, no a matar, ¿verdad? Entonces ellos en nombre de Dios, su Alá, son capaces de estrellarse. Esa es otra cosa, ¿no? Entonces nosotros los cristianos verdaderos, hablando de que por qué sabemos que la verdad de Jesús, que Jesús más bien, su historia, lo que creemos es verdad, porque esos seres fueron capaces de entregar sus vidas. No es que ellos mataron a otros, no, ellos se dejaron matar por esa verdad, que es completamente diferente. La historia dice que cuando le preguntaban a ellos, ¿tú eres cristiano? ¿Tú crees en Cristo? Niega a Cristo y te salvarás. Ellos decían, jálele duro ese machete, porque aquí nadie va a negar a Jesucristo. Suácata. E iban muriendo por miles. Lea la historia. Dice que algunos lo echaban en una paila hirviendo con aceite, o de aceite hirviendo, y le decían, más todavía, a las madres. ¿Saben cómo aman las madres? Aman más que nosotros a sus hijos, ¿verdad que sí? Seguro que sí. Las madres la llevan 9 meses, ¿saben cómo es, verdad? Y todos los días están con los muchachos. Las madres son las que aman. Entonces el amor de Dios es comparado con el amor de las madres. Para aquel entonces agarraban a los niños chiquititos y le decían a la madre cristiana, niegas a Jesús y tu hijo vivirá. Y las madres decían, jamás negaré a mi Señor. ¡Zum! Y daban caer el bebé en el aceite, friéndose en aceite. ¿Sabe de qué se trata? Quiero resaltar esto porque dice la Escritura en lo que acabamos de leer que Él verá linaje cuando haya hecho expiación por el pecado, cuando haya muerto por el pecado. Después de su muerte por el pecado, Él vería un linaje, unos verdaderos cristianos que estarían dispuestos a entregar sus vidas. Cuenta la historia, la he escuchado de otros, no la he leído en la historia, en los libros, pero la escuché de otros, donde una niña, ya más o menos, me imagino una niña con capacidad para entender, 10, 11, 12 añitos, le decía a su madre, no niegues a nuestro Dios, que este dolor será un momentito. La iban a echar a la niña al aceite, es lo que leí. Dice la niña a su mamá, no niegues al Señor, nuestro Señor, que este dolor será solo un momento. Qué cosa tan linda. Ese linaje existe. Existió, existe y existirá. Todavía habrán hombres que nacen y que voluntariamente buscarán a su Dios, entregándole sus corazones y dejando que Él viva en esos corazones. Y ese es el único sacrificio que podemos hacer por el Señor. ¿Saben? Isaías 53 es un capítulo muy amplio. Aquí estaríamos predicando toda una semana en relación a ese capítulo, pero no nos queda tiempo para hacer esto. Solamente quiero leer un texto más para terminar nuestro mensaje de hoy. Hoy es un día maravilloso. No se sabe exactamente si fue un día como hoy, una semana después. Sabe que eso fue cosas que se ajustaron en el tiempo, ¿no?
los romanos y la gente, la iglesia fue cambiando cosas y poniendo y agregando así como que Jesucristo nació un 25 de diciembre. Ya sabemos que Jesucristo no nació un 25 de diciembre, pero se celebra en Navidad. 25 se celebra que Jesucristo nació, ¿verdad? No nació a ese tiempo. Es más, eso sí se sabe más o menos con cierta certeza. No exactamente el día, pero sí se sabe más o menos cuando nació Jesús. Dicen los expertos, los estudiosos verdaderos, serios, que nacería entre un 15 de septiembre y un 15 de octubre. Es el tiempo aproximado cuando Cristo habría nacido. No un 25, pero en todo caso, la historia, la gente, el mundo, la religiosidad, la religión se ha encargado de darle fechas a las cosas, a los eventos especiales que ocurrieron con el más grande hombre de la historia, Jesucristo. Entonces, la muerte y pasión de Jesucristo sería en un tiempo, quizás en un tiempo como este, pero nadie sabe exactamente cuándo fue. Se puso una fecha. Pero entonces, en esta fecha, Semana Santa, ¿sabe lo que hacían antes en Semana Santa en mi país? Hace 45 años atrás, todavía yo tenía 10 años, me acuerdo. Ya saco la cuenta cuántos años tengo, ¿verdad? Tenía 11 añitos. Un poquito más todavía. La gente en aquel entonces, yo me acuerdo que para cuando comenzaba ya el martes, miércoles santo, habían varias misas y varias cosas y varias prácticas que se hacían. Entonces dejaban de comer carne. Carne de res, carne de cerdo, pollo, nada que tuviera así que matado, y nada que se cortaba con cuchillo. Nadie trabajaba el campo. Nadie trabajaba con navaja porque era como que había que cortar. Si tú machetabas un árbol, macheteabas a eso. Un montón de cosas que tenía que ver con la religión, ¿no? Pero por lo menos existía esa parte religiosa en los hombres. Que yo me acuerdo que mi mamá me decía, la gente, pues, no piques el árbol que hoy es Semana Santa y estás cortando a Jesús. Y yo con el machete, un niño soltaba ese machete rapidito. Y decía, wow, cortar a Jesucristo, no. Cuidado, yo no quiero hacer eso, ¿no? Y entonces la gente dejaba de comer carne roja. ¿Sabe qué comían? Se hacían ricos los que trabajaban en el mar. En Venezuela, por lo menos. O sea, pescado por todos lados. Asazonado, guisado, asado. Ay, más pescado. Todo hasta el Viernes Santo, ¿no? Y se comía también una especie de maíz con concha. Maíz grandote así, se sancochaba. Maíz con concha se pelaba. Y se comía eso con pescado, ensaladas, pero nada de cortar nada, ¿no? Y la gente, generalmente para ese entonces, la gente se abarrotaba por montones a las iglesias. Se llenaban las iglesias. Ahora ve cómo cambió. Después de un tiempo, después yo me hice grandecito y me di cuenta, yo participé incluso en esas actividades porque mi trabajo antes de ser pastor, antes de venir a la iglesia yo trabajé como músico. Yo soy músico de profesión. Ese era mi trabajo. Yo trabajaba, tocaba un instrumento, cantaba por unas bandas por ahí y me pagaban dinero, con eso yo vivía. Entonces yo fui partícipe de esas fiestas en Semana Santa. Hoy, por supuesto, se ha degenerado más. Entonces, ¿para dónde van en Semana Santa? Para la playa, mano. Y se pone la tanga más apretada que haya, la más chiquita, y vámonos para la playa. En tiempo donde se supone que es santificación, que es el tiempo del sufrimiento. Lo que antes se practicaba era pureza, castidad, negarse los placeres, qué sé yo. Ahora la cosa se volteó. Y en Semana Santa, para este entonces, hay una de muertos y de guerra y de cosas que hay, sexo practicado en los templetes y las músicas que hay por la calle y en las playas en tiempo de Semana Santa, ¿no? Pues esa religión no había cambiado los corazones de los hombres. Hay una sola cosa que cambia el corazón del hombre: aceptar el sacrificio de Jesús adentro. Entenderlo en primer lugar. Y una vez que lo entiendes, lo aceptas. Y una vez que lo aceptas, lo vas a practicar. Y el sacrificio consiste en vivir la vida de Jesús. Siempre hemos hablado de quién es un cristiano. ¿Quién es un cristiano? Un cristiano es una persona, un hombre y una mujer que se parece a Cristo. ¿Ustedes escucharon bien? Pero no es fácil de asimilar eso, ¿verdad? ¿Cómo que se parezca a quién? No es fácil de entender. ¿Cómo que podemos parecernos a Cristo? ¿Es que habrá alguna persona que pueda caminar como Cristo en la tierra? Sí, de eso se trata. De eso se trata. Que nosotros seamos puros como el Señor. Ese sería un cristiano. Y sabe, y nosotros los que hemos decidido dejar que Cristo se adueñe de nuestro corazón, para que desde allí comience a darnos las órdenes para nuestra mente. Sabemos que seguimos siendo pecadores en nuestra carne, pero vamos en proceso de santificación. Digan gloria a Dios. Digan amén. Así sea.
Digan, yo quiero ser santificado por ti. Díganlo, atrévanse. Y cuando usted sea así, la gente va a comenzar a rechazarle. Se los prometo. Como dicen por ahí, por esta, dicen por ahí. Cuando usted comienza, es una broma, ¿ok? Cuando usted comienza a practicar el evangelio verdadero, a dejar que Cristo establezca sus leyes santas en sus corazones, la gente, sus amistades, va a comenzar a rechazarle. Porque usted, cuando camina al lado de ellos, está señalando su pecado. Cuando usted camina con su vida alrededor y al lado de ellos, ellos se dan cuenta que usted y que yo vivimos algo diferente a lo que ellos viven. Y tú tienes esa maravillosa oportunidad, ahora que estás en esta tierra, de demostrar que sí, verdaderamente tú eres un cristiano. Pídele a Dios que siembre en tu corazón la persona de Jesús. Pídele al Señor, porque esa es la única forma. No hay otra que puedas hacer. Y Él, una vez que entre en tu corazón, porque Él debe entrar, no es que todos tenemos a Cristo en el corazón, no es mentira, no. Es un momento cuando tú decides y le dices, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Entra a mi corazón, te recibo como el dueño de mi vida. Cuando tú haces eso de corazón, el Señor se mete. Y una vez que está dentro de ti, comienza a darte órdenes desde allí para que tú las practiques. Simple. Así de simple, en una sola palabra. Él, para hacer que tú seas cristiano, necesita ser el dueño de tus pensamientos, el dueño de tu mente, el dueño de tu corazón. Y cuando sea el dueño absoluto, entonces tú le perteneces a Él, como el Señor. La frase que usamos para el Señor, lo hemos dicho otras veces, pero lo vamos a repetir, es la figura que se usaba para que en aquel entonces habían esclavos. Y los esclavos tenían un amo. ¿Qué era el amo? El dueño absoluto de la vida de ese esclavo. De modo que el amo podía matarlo si quería, porque lo había comprado, le pertenecía. Que nosotros cuando aceptamos a Cristo, aceptamos que Él es nuestro amo y nosotros somos sus obedientes seguidores. Es la única manera de ser cristiano. Qué lindo que existe el capítulo 53 de Isaías. Yo les ruego, por favor, léalo en su casa. Léalo con un cuaderno al lado y con un lápiz. Y escriba, y escriba. Todo lo lindo que va a ir revelándose a su vida cuando usted lee. Porque hay mucho más que decir de aquí. Hemos pasado por encima. Hay más que decir acá. Hablando de eso, Apocalipsis 19, 6 y 7 dice que en el futuro, cuando el Señor venga por su iglesia, cuando el Señor venga por los cristianos, por sus cristianos, que no serán todos, dice Apocalipsis 19, 6 hasta el 8, que habrá una gran multitud de gente que hablarán glorificándole su nombre y que el estruendo de esas voces serán como las muchas aguas. Es decir, imagínense, por ejemplo, cuando dicen muchas aguas, imagínense como algo así como que las cataratas del Niágara, ¿verdad? Que yo no he ido nunca, pero yo he visto por televisión que cuando el agua cae es un continuo, un chorro, millones de litros de agua cayendo allí sin detenerse. Dice que los cristianos verdaderos, el momento cuando Cristo venga por su iglesia, por sus cristianos, habrá una cantidad grande de cristianos. No todos, porque también la Escritura dice que la mayoría se perderá. La mayoría se perderá. O sea, habrán más millones que se perderán que los que aceptarán. Porque aceptar a Cristo y sus leyes no es nada fácil. Es difícil aceptar sus leyes. Es difícil decir, yo no puedo cometer eso. Es difícil, por ejemplo, apartarse del lado de nuestro compañero de trabajo cuando comienza a echar chistes groseros y no reírse con esas cosas. Y aunque son graciosos, muchos de ellos tienen gracia para decir las groserías. ¿Sabe lo que decía un portugués a mi cuñada que ya murió? Le decía, Dolly, dime una grosería en español. Y Dolly, que es creyente, una mujer del Señor, le decía, bueno, ¿por qué no la dices tú? ¿Tú la sabes decir también? Y decía el portugués, el jefe de ella, allí en Atlanta, no, pero es que en español suena bonito. Sí, y mucha gente que tienen gracia, tienen carisma, dicen malas palabras, cosas, son hábiles para conversar y hacer reír a los demás con palabras soeces, con cuentos colorados, dicen, con vulgaridades. Y nosotros tenemos que tener la capacidad
para apartarnos de Él. No compartimos esa forma de ser. Por eso entonces habrán, por supuesto, más gente que se pierda, menos gente que se salve, pero aún así el Señor tiene un linaje. Vamos a terminar en este sentido. Cristo ha resucitado. La pastora leyó hace un ratito el texto de Lucas que dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Híjole, bendito sea Dios. Por eso es que a los apóstoles comenzaron a llamarlos locos y a perseguirlos. Se volvieron locos y quieren tratar de llevar a todos a esa locura, que un hombre resucitó. Nadie se deja matar por una mentira, ¿verdad que no? Pero ellos se dejaron matar por esa verdad, porque era imposible. ¿Cómo que? Ellos comenzaron a proclamar lo que el ángel dijo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. El apóstol Pablo dice que si nosotros no creemos que Cristo resucitó, lo tengo en mi teléfono por ahí, lo tenía pendiente. Le voy a dar el texto. Dice, nosotros los cristianos, entre comillas, si nosotros no creemos que Cristo resucitó, 1 Corintios 15, del 13 en adelante por ahí, dice, nosotros seríamos los más dignos de misericordia de todos los hombres. Vamos a leer un poquito. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó según lo que algunos creen. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Híjole, ¿qué quiere decir esto? Que Cristo, que es el maestro, el primero, la primicia de aquel que resucitó venciendo al pecado, está diciendo que muchos en el futuro también resucitarían para vida eterna, venciendo el pecado, porque aceptaron el sacrificio y el mensaje de ese que había resucitado, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces el apóstol dice, y si nosotros no creyéramos esto y predicamos cualquier cosa que andamos predicando, somos los seres más dignos de lástima de todos los religiosos del mundo. Más, vamos a leer. Dice, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún están en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, de esa manera somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más, el verso 20 es nuestro sello. Dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Aleluya. Bendito sea Dios. Podemos terminar diciendo fuerte conmigo este texto. ¿Está ahí arriba? ¿Lo tienen ahí arriba? Ahí está, tenemos sistemas, chicos. Digan conmigo, lean. Mas ahora ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecha. Eso es decir, se hizo. Caramba, es verdad, no es mentira. Yo creo esa verdad. Hay que ir venciendo poco a poco el miedo a la muerte, ¿sabes? Antes tenía mucho miedo a la muerte. Era como una especie de susto a la eternidad, al no saber cómo será eso. Pero ahora, poco a poco me voy convenciendo que no me importa. Ahora me pregunto, ¿cómo? Yo creo que esa pregunta se la ha hecho medio mundo, ¿no? ¿Cómo iría a morir yo? ¿De un estornudo? Porque hay gente que se ahoga con la saliva, ¿sabes? Hay gente que se ahoga tomando agua. Se da para la nariz y ¡pum! Hay gente que con un pequeño resbalón. Hay gente que no hay, de un accidente. ¿Cómo? Ay, Dios mío, sale. Y comenzamos a sacudir el pensamiento. Se libran de ese sentimiento, ¿verdad? Ese pensamiento que los hace. Pero no nos podemos librar de él porque estamos obligados a pensar en la muerte, ¿verdad? Pero Pablo dijo lo siguiente: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia.
Aleluya. De modo que, ponme el texto otra vez. Ponme el texto, 1 Corintios. Vamos a repetirlo, por lo menos la primera parte. Vamos a leer hasta donde dice de los muertos, pero una sola frase, juntos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Nos adelantamos, ¿verdad? Vamos a hacerlo en tiempo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Esa es una verdad. Cristo resucitó para que tengas vida. Y la única manera de que puedas tener vida en Cristo es si tú le entregas a Él tu corazón. Dios te bendiga. Los americanos dicen Happy Easter. Holiday, Happy Easter. Y se van a comer para restaurantes, en fiestas. Un amigo mío me preguntó aquí en la mañana, el americano, me dice, "Do you know how we're gonna have a party today?" Y yo, ¿cuál party? ¿Party de qué? Food. Bueno, sí, yo voy a comer más tarde, pero nada que ver con esto de Easter. No, yo no como por eso. No, yo como cada vez que me da la gana, cada vez que puedo, el corazón me aguanta y la barriga no se me revienta, yo como. Si yo no estoy comiendo solo porque Cristo resucitó en una fiesta, no. ¿Sabe cuál debe ser la fiesta nuestra en Cristo? No un día solamente, no un domingo de resurrección y la gente se santifican. ¿Sabe qué hacen en Venezuela? Creo que también lo hacen en Guatemala y en El Salvador. Se visten de morado, mucho, ¿verdad? Y hacen procesiones y hacen cosas, ¿verdad? Esa semana. Y entonces el domingo hacen una fiesta. No, la fiesta es hoy, mañana lunes, el año que viene, todos los días es una fiesta en nuestro corazón, porque hemos entendido que un santo justo murió en la cruz, pero más importante es que resucitó. Porque ¿qué tal si Jesús hubiera muerto solamente por los pecados? La historia se conociera, bueno, un justo murió y él está metido en una tumba y se llama Jesús y la tumba estuviera ahí, ¿verdad? Y el hombre muerto metido adentro, ¿no? Pero lo de Cristo fue algo doble. No solo que murió, sino que además, porque si él no resucita, él no hubiera vencido al pecado. ¿Qué fue lo que venció al pecado realmente? No fue la muerte. Digan, ayúdenme. ¿Qué fue? Su resurrección venció el pecado. Sí, cuando él resucita, típicamente hablando, o sea, claramente dice, el pecado ya no se enseñorea más del hombre que tiene contacto con Cristo. Porque Cristo ha vencido la muerte y junto con vencer la muerte en la resurrección, también ha vencido el pecado. De modo que, hermanos míos, Cristo murió. Qué bueno que Cristo murió. Lo más importante es entender hoy, mañana y todos los días que bendito sea Dios del cielo, que resucitó a su Hijo Jesucristo y no está en la tumba. Esa tumba está vacía. Sería bueno, sí sería bueno hacer un party. Sería bueno que todos nosotros dijéramos, bendito sea Dios, que entendiéramos de verdad esto y dijéramos, no voy a ir al infierno. Porque antes de esa oportunidad, nosotros todos los hombres estábamos condenados al infierno, a la muerte. A la muerte, no a la muerte física, a la muerte eterna en el infierno. Mas Cristo, para librarnos de la muerte eterna, yo quiero seguir hablando del tema. Créanme, yo no quiero terminar. Quiero tener la oportunidad de leer más cosas que tengo escritas allí. Pero me preocupa su reloj. Me preocupa su tiempo. Me preocupa que usted no se aburra. Que usted no comience a dormirse allí. El pastor no quiere terminar. Y muchos se comienzan a levantar y se van. Me preocupa, ¿sabe? Me preocupa cuando algunos se levantan y se van. Ay, ¿será que yo no dije algo bueno? ¿Será que lo que estoy diciendo no tiene importancia? ¿Será que no tiene peso lo que yo estoy diciendo para sus vidas? Me preocupa. Entonces tengo que jugar con el tiempo. Pero la verdad, hablar de esto es como para no parar. Es como para quedarnos aquí toda la tarde y salir y comer un poquito y regresar para acá a decir, ¿qué tal una fiesta así como original, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a saludarnos todos, por ejemplo, a darnos la mano y decir, te felicito, Cristo, tu Redentor, resucitó. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y practicar cosas como esas, abrazarnos y felicitarnos y decir, te felicito, de verdad, ¿no? Te felicito, el Salvador tuyo
resucitó de los muertos. Híjole, hermano, bendito sea Dios. La gente cree solamente en la vida, en el tiempo de vida que son 80, 50, 90 años, pero no creen en la eternidad. La eternidad es real, la eternidad existe, está allí, y los que no tienen a Cristo morirán para siempre. Pero nosotros que tenemos a Jesús, los que hemos dado nuestro corazón a Jesús, podemos estar seguros que resucitaremos en el día postrero con Él. Nos sacará de la tumba y estaremos en su presencia. No una presencia aburrida, sino un continuo party, una continua fiesta en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios no puede haber aburrimiento. Él es el Dios, el ser perfecto, donde lo más lindo se derrocha, donde lo más lindo se tira por la ventana, donde lo más caro, donde lo más importante corre por las calles de oro y todas las cosas que Dios tiene preparado. No es un tiempo para aburrirnos. Pensar en el futuro con el Señor es pensar en lo mejor que nos pudiera pasar, y de hecho nos pasará si usted cumple con su palabra, si usted cumple con Él, si usted cumple con ese sacrificio aquí de aceptar en su vida la presencia y el sacrificio del Señor. Y sería la oportunidad de verdad para nosotros para felicitarnos y decirnos: te felicito, tu Salvador no está muerto, te felicito, Él resucitó, te felicito, Él no está en la tumba. Y hacerlo como una fiesta vale la pena. Sí, es válido. Pero nosotros nos hemos acostumbrado a la religiosidad, a decir: bueno, ya fuimos a la iglesia, ya cumplí, ¿verdad? Ahora pues a levantarnos y nos vamos a comer cualquier cosa, ya, listo, ¿no? Sería, ¿cómo no? Que tuviéramos la actitud un día de decir: pastor, vamos a amanecer hoy. ¿Amanecer qué? Glorificando a Dios toda la noche. Eso se llama vigilia, ¿verdad? En nuestros países se hace. Aquí no podemos hacerlo porque el bendito trabajo y el reloj, no podemos hacer nada de estas cosas. Y antes lo hacíamos como hasta las 12 de la noche. Pero todo el mundo viendo el reloj países. Y antes, cuando éramos mundanos, ¿sabe qué hacíamos? Llegábamos relustrosos así en la casa a las 6 de la mañana a bañarnos hediondo a ron y a todo lo que había para irnos a trabajar de esa manera. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Yo lo hacía, por lo menos yo. Si tú también tienes cara que fuiste un bandido. ¿Quién más? ¿Quién más fue un bandido aquí que hacía eso? ¿Y se iban cómo? Y se iban a trabajar, hermano. Sí. Y entonces ahora, por servirle a Dios, nadie tiene capacidad ni intención de ser un pequeño. No, ya es hora, hay que descansar porque bla, 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 bla. Hermanos, si usted quiere separar y se va, yo no quisiera terminar. Cristo no está muerto. Él resucitó de entre los muertos. Y tú, si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, tú tienes vida eterna con Él. Gloria a Dios. Cierra sus ojos. Vamos a orar, por favor. Y en esta oración, ¿qué vamos a hacer? Si usted todavía no se ha atrevido a entregarle por completo su corazón a Jesús, hágalo y el Señor le recibirá. No tiene que pasar al frente, no tiene que levantar la mano. Dios conoce sus corazones. Cualquiera que lo haga, yo no necesito saber si usted lo hizo incluso. Si usted lo hace y se va para otra parte, para otro país, otra iglesia, me tiene sin cuidado eso. Lo importante es que usted acepte y se salve del infierno. Cierre sus ojos conmigo para orar, por favor. Señor, gracias por este día, tu misericordia de hoy. Gracias porque tú eres bueno. Desde el principio eres, y por todos los siglos eres bueno. Gracias, Señor, porque no nos dejaste la oportunidad de perecer en el pecado en la que nos metió Adán y Eva hace 6,000 años. Gracias porque tú te propusiste un plan. Tú hiciste una promesa contigo mismo, Señor, y tú como Padre has cumplido tu promesa de salvarnos en Jesucristo, cuando enviaste a ese hombre santo maravilloso, a Dios a hacerse hombre, el Hijo de Dios, Dios mismo a hacerse hombre. Cumpliste tu promesa hecha para nosotros. Él murió, pero también Él resucitó. Y todo aquel que acepta su muerte, su sacrificio y sus leyes en el corazón se salva. Yo oro hoy, Señor, por todos aquellos que están haciendo la oración conmigo, ellos que están arrepintiéndose, ellos que están sintiendo en su corazón la culpa de su pecado y te entregan a ti esa culpa del pecado para que tú las lleves y la claves en la cruz. Yo oro por ellos para que se arrepientan verdaderamente y tú les pases, Señor, tu mano, su sangre por encima, esa sangre que nos hizo salvos a nosotros también, para que ellos también como nosotros sean salvos. Yo te lo pido en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, y te doy gracias.
Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno que están aquí escuchando la palabra de Dios. Qué bueno que los niños están aquí. Vamos a continuar sirviéndole a Dios. Sí, salúdense, por favor, felicítense.